Muy buenas noches, hermanos. Iniciamos nuevamente una oportunidad de devocional en la palabra del Señor. Continuamos con los versículos números 15 al 18 del capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y la escritura dice así: Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. El Señor otorgue bendición a su palabra. Ya el día de ayer, o en la última oportunidad que estuvimos juntos, eh, nos dimos cuenta como el apóstol Pablo en lo que está relatando del capítulo número 4, inicia inmediatamente un giro en el versículo número 10, donde comienza a hablar de una preocupación permanente que tenían los hermanos de Filipos eh, en relación a las cosas que pudiesen faltarle al apóstol Pablo y que ellos se gozaban en suplir. Debido a eso entonces él habla de una ofrenda que le habría sido traída por Epafrodito, uno de sus ayudadores, uno de sus colaboradores y hermanos de milicia. Y ahora sigue hablando, después de eso sigue hablando todavía de esta ofrenda. Sin embargo, ahora la dirige en opinión de dar a entender de que comparativamente con otros, ellos fueron excepcionales. Y al principio de la predicación del Evangelio les menciona el apóstol Pablo al hablarle a los hermanos de Filipos en el capítulo número 4, en el versículo número 15. Aquí cuando él dice al principio de la predicación del Evangelio, se refiere a que este fue probablemente uno de los primeros lugares a los que llegó el apóstol Pablo. Eh, Debe haber sido dentro del primer viaje misionero al que el apóstol Pablo se refiere al citar aquí esta situación en la carta a los filipenses. Pablo había entrado a esa parte a extender el Evangelio, puesto que había recibido de Dios y por la orden del Consejo de Jerusalén, el ir a predicar a los gentiles, y él se dedica entonces a ir hacia estos lugares que eran, por cierto, provincias del Imperio Romano. Estos hechos de cómo el apóstol Pablo llega a este sector geográfico están revelados en el libro de Hechos, en el capítulo número 16 y los que vienen a continuación del 16. Nosotros identificamos el capítulo 16 del libro de Hechos por el suceso del carcelero de Filipos. Entonces ahí es muy fácil ubicarse de cuándo y cómo el apóstol Pablo hace su ingreso a este sector geográfico para predicar el Evangelio. Y él dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, el apóstol Pablo los coloca en la ubicación de haber sido los únicos. Nadie más se preocupó por ellos de esto. Por cierto que esto no habla bien de otras iglesias, pero el apóstol Pablo quiere en este caso representar lo significativo que fue la preocupación de estos hermanos de otorgarles a ellos aquellas cosas que les eran necesarias para la subsistencia. Los filipenses realmente fueron los únicos que apoyaron a Pablo durante este periodo en particular. Y Pablo les recuerda de manera muy especial a ellos cuando le apoyaron estando él todavía en Tesalónica. Probablemente los regalos que les llegaron a ellos al apóstol Pablo de parte de los hermanos de Filipos no deben haber sido cuantiosos en recursos, en dinero. Eran gente muy pobre. Y es probable que esos regalos que le llegaron al apóstol Pablo no hubiesen sido regalos muy valiosos, pero para el apóstol Pablo sí eran muy valiosos porque venían de hermanos muy necesitados
y venían de hermanos que a través de este procedimiento estaban manifestando su cariño, su aprecio, su preocupación por el bienestar de aquel que les había dado, según ellos, les había dado tanto, y por cierto que había sido tanto, les había dado a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo vida eterna, les había traído las buenas nuevas de salvación. Pero él entonces tiene en alta estima estos regalos que recibe de los hermanos de Tesalónica, y entonces parece que es este mismo hecho, el recibir la ofrenda de los hermanos de Tesalónica, que hace que el apóstol Pablo, y por cierto, siempre lo digo, y perdonen que lo diga, pero es necesario hacerlo, que por obra maravillosa del Espíritu Santo se sienta a escribirle a estos hermanos esta carta, que es la que nosotros hemos estado analizando ya por varias oportunidades. Y la intención principal es dar gracias por la abundancia de las riquezas que habían expresado estos hermanos hacia el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo trabajaba para poder establecer la obra allí, él fue apoyado en parte por el trabajo de sus propias manos, como lo dice en primera a los tesalonicenses. Él habla claramente de que sus manos fueron aquellas que le ayudaron a poder sostenerse en instantes. Y sabemos también nosotros que él construía carpas que eran muy necesarias en aquel tiempo y que se usaban permanentemente para los viajes, que no habían estaciones de descanso, se hacían viajes a pie, a lomo de algún animal, y por lo tanto para quedarse y pernoctar en algún lugar siempre la carpa era un elemento primordial, y el apóstol Pablo construía estas carpas. Entonces, aún los tesalonicenses habían contribuido para su mantenimiento, y esto no habla bien, perdón, los hermanos de Tesalónica no se preocuparon de esta parte del apóstol Pablo. Pablo dejó su beneficio allí de la obra del Evangelio, pero la verdad es que no estuvieron atentos a suplir las necesidades del apóstol Pablo. Algo debe pasar, algo ocurrió, no podría yo describir lo que, pero de esto sí que no se olvidaron los hermanos de Filipos, de otorgarle al apóstol Pablo lo necesario para poder seguir en la extensión del Evangelio. Él deja muy bien en claro, al plantearlo aquí nuevamente, como ya en los versículos anteriores lo había manifestado, que él no está en búsqueda de dádivas, él no está en búsqueda de las riquezas de otros, él no está buscando que se le den regalos por lo que él hace. Es más, él jamás ha esperado ningún pago por entregar el Evangelio. Pablo asimismo considera de que ya ha recibido el mejor de todos los regalos. Y esto es así, difiere mucho esto de tanto predicador del día del tiempo de hoy que espera tener muy buenas dádivas por entregar el Evangelio. Yo doy gracias al Señor, yo sé que hay muchos de nosotros, de ustedes, que se manifestarán preocupados por el hecho de que en nuestro presbiterio haya falta de pastores. Quiero contarles, a lo mejor voy a contar algo que no debiera, pero lo voy a decir. En este momento el presbiterio norte tiene serios problemas para el pago de los pastores, y va a contar 2 veces ya en que reduce los sueldos. Nosotros del presbiterio norte les vamos a apoyar ahora, pero hay problemas en nuestra denominación con esto. Sin embargo, estos problemas que se han manejado desde que yo conocí al Señor en la iglesia presbiteriana, que han habido dificultades para el pago de los pastores, ha servido para que al ministerio no llegue ninguno por dádivas que no corresponden. Porque aquel que quiere dedicarse al ministerio de la palabra, al evangelio, al pastorado, y quiere tener buenos recursos, mejor dedíquese a otra cosa, porque aquí no los va a tener.
Por lo tanto, que venga solamente el que está llamado por el Señor y ningún otro. En este caso entonces nos encontramos al apóstol Pablo diciendo que él no busca dádivas, sino que busca fruto que abunde a cuenta de los hermanos que ofrendaron. Y es así porque la verdad es que quien más sale provechoso en este acto son precisamente los hermanos de Tesalónica. Algún matemático diría, no, pero ¿cómo van a salir más provechosos si a ellos se les restó? Si dieron aún de lo que no tenían. No puede ser que hayan salido gananciosos. Bueno, ustedes saben que el Evangelio y la obra del Señor no se le pueden atribuir únicamente aplicaciones matemáticas, porque muchas veces no atiende a esa idea. No atiende a esa idea el pago del diezmo, ni el dar ofrendas, no atiende a eso. Traed los diezmos, dice la palabra del Señor, y haya alimento en mi casa. Bueno, ¿cómo eso? Se entregan recursos y ¿cómo van a llegar más? Bueno, Dios excede la justeza de la matemática. Dios la excede. Esto refleja de lo que dice el apóstol Pablo, de que los filipenses son los que tienen el mayor beneficio, y lo expresan de alguna manera como dando a entender dos ideas muy elocuentes sobre una acción como esta que han plasmado los filipenses en la vida del apóstol Pablo. Primero, que nunca somos el más pobre de todas las personas si somos capaces de dar. Si somos capaces de dar, entonces no somos los más pobres, dicho a la inversa. Y por otro lado, que Dios nunca será nuestro deudor. Nosotros seremos siempre deudores de Él, puesto que nosotros nunca podremos dar más de lo que Él mismo nos ha dado a nosotros. Así es que mucho podremos dar nosotros, pero siempre vamos a seguir siendo deudores al Señor. Él nos ha dado mucho más. Y para finalizar, él lo representa, esta acción de los hermanos de Filipo, con la misma expresión que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a las ofrendas que se le otorgaban a Dios, a los sacrificios. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo número 29, a lo menos 3 veces aparece esta expresión. Aquí el apóstol Pablo habla de olor fragante, de sacrificio acepto, de agradable a Dios, de olor suave. Y estas expresiones eran las que se usaban cuando se describían los sacrificios del Antiguo Testamento. Y Pablo, como buen judío, recordando esas mismas expresiones que probablemente él las oyó muchas veces desde su infancia, entonces la utiliza aquí también para representar lo que los hermanos de Filipos le habían traído. Él dice esta idea al final planteándolo de la siguiente manera: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Igual como si fuera un verdadero sacrificio del Antiguo Testamento que ellos habían hecho. También en el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos donde se usan expresiones semejantes a esta. Dice, en Efesios 5:2, por ejemplo, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Esta es la comparación que hace el apóstol Pablo. Utiliza las mismas expresiones, utiliza las mismas palabras prácticamente. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 8, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo se goza y representa a los hermanos filipenses como un ejemplo de generosidad correcta, como la que debiera haber en todos. Y se lo dice a los hermanos de Corinto. Y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, y yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, mas aún así, más se dieron primeramente al Señor
y a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, el apóstol Pablo también ratificaba que ellos no solo habían dado cosas, recursos, dinero, sino que en aquello que habían dado, se habían dado ellos mismos. Él describe cómo ellos dieron voluntariamente, más allá de sus fuerzas, y dieron solamente después de haberse dado primeramente ellos mismos al Señor. Que Dios les bendiga.